la avenida Presidente Masaryk, lucía como una postal navideña que alguien hubiera exagerado a propósito, luces doradas colgando en guirnaldas perfectas, escaparates con maniquíes vestidos en trajes que costaban más que un año de salario promedio, y coches importados que avanzaban despacio, reflejando su brillo en las aceras pulidas. En el aire, flotaba una mezcla de perfumes caros y el sonido suave de música instrumental que salía de las tiendas. Al fondo, el murmullo de conversaciones satisfechas y copas chocando completaba ese retrato de lujo inalcanzable. Sin embargo, cruzando apenas unos metros, comenzaba otro mundo, un callejón estrecho, con paredes despintadas, charcos que congelaban bajo el frío y un olor penetrante a basura acumulada. Allí, la Navidad no tenía luces ni canciones, solo el silencio áspero de quienes se habían vuelto invisibles. En un rincón de ese callejón, sobre un pedazo de cartón húmedo, estaba María. Sus rodillas, delgadas como ramas secas, apenas se cubrían con un abrigo desgarrado que había perdido la mitad de los botones. El cabello negro, enredado, caía sobre un rostro pequeño donde unos ojos grandes y claros parecían brillar contra toda lógica. Entre sus brazos, sujetaba un saco de tela gastado que protegía lo único que poseía, una muñeca hecha de retazos y un pañuelo rojo desteñido. El aire helado le enrojecía las manos, pero ella no se quejaba, simplemente se abrazaba así misma y miraba hacia la avenida como si esa otra realidad estuviera a miles de kilómetros. Desde la acera opuesta, Héctor Villalobos esperaba que su chofer trajera el auto. Vestía un abrigo de cachemira impecable y unos guantes de cuero que contrastaban con la piel agrietada de las manos que acababa de ver al otro lado. Su rostro, marcado por arrugas profundas, mantenía la expresión fría y calculadora que se había vuelto su escudo desde hacía años. Sin embargo, algo lo obligó a apartar la vista de las vitrinas. Un hombre apresurado le dejó a María un trozo de pan, y ella lo recibió con una sonrisa pequeña pero sincera. Antes de dar el primer bocado, un perro sarnoso y tembloroso se acercó. Sin dudarlo, María partió el pan en dos y le entregó la porción más grande al animal. Lo acarició mientras él devoraba la comida, y esa simple escena atravesó a Héctor como una astilla directa al corazón. Recordó con nitidez a su hija, aquella niña que siempre llevaba en los bolsillos galletas para los perros callejeros y decía que cuidar de los más débiles era la única forma de hacer el mundo un lugar más grande. El sonido de copas y risas desde el restaurante se volvió distante. Lo único real en ese instante era la niña del callejón y el perro, compartiendo el poco calor que les quedaba. Héctor no entendía por qué seguía mirando. Era como si todo el lujo que lo rodeaba hubiera perdido su color de golpe. Sintió un nudo incómodo en la garganta, uno que no sentía desde hacía años, desde la última vez que sostuvo la mano de su hija en aquel hospital silencioso. El gesto de María, tan simple y tan contrario al egoísmo que él veía a diario en las salas de juntas, le removió algo que creía muerto. Dio un paso hacia el borde de la acera, sin apartar la vista, observando cómo la niña se quedaba con la parte más pequeña del pan, masticando lentamente, mientras con la otra mano protegía el hocico del perro del frío. Un viento helado atravesó su abrigo, pero no fue eso lo que lo hizo estremecerse, sino la certeza de que, en esos pocos segundos, estaba presenciando algo que no se podía comprar ni medir en cifras. Cuando el chofer se detuvo frente a él, Héctor no subió de inmediato. En cambio, cruzó la calle con paso decidido, ignorando el claxon de un auto que tuvo que frenar bruscamente. María lo miró de reojo, tensándose como un animal que ha aprendido a esperar el golpe antes que la caricia. Sin decir palabra, él entró de nuevo al restaurante, habló brevemente con un camarero y regresó con una bolsa térmica. Se agachó, colocando la comida caliente frente a ella, y dijo con voz grave pero suave: «Come, está recién hecho». La niña dudó, sus dedos se aferraron al saco que guardaba sus pertenencias, pero el aroma la traicionó. Aún así, antes de probar bocado, rompió la mitad y la guardó en una servilleta para el perro, que la miraba con la misma devoción que si le hubiera entregado un banquete. Ese pequeño acto arrancó de Héctor una exhalación profunda, como si con ella soltara un peso que llevaba demasiado tiempo dentro. «¿Cómo te llamas?», preguntó Héctor, intentando que su voz sonara más curiosa que autoritaria. «María», respondió ella, sin levantar del todo la mirada, como si temiera que el contacto visual pudiera costarle la comida. Él asintió, observando las manos pequeñas que sostenían el recipiente como si fuera un tesoro. Le llamó la atención el pañuelo rojo que asomaba del saco, gastado pero cuidadosamente doblado, y se preguntó qué historia habría detrás. «¿Vives aquí?», insistió, señalando el callejón.
María dudó unos segundos antes de asentir con un movimiento breve. Con él, dijo, inclinando la cabeza hacia el perro, que descansaba hecho un ovillo junto a ella. La respuesta fue tan sencilla que desarmó cualquier comentario que Héctor pudiera haber preparado. Se encontró a sí mismo pensando que, en el fondo, esa niña y él no eran tan diferentes, ambos vivían acompañados por el silencio y por lo poco que quedaba de algo que habían amado. El frío se intensificó, cortando la piel incluso bajo el abrigo caro de Héctor. No quería irse, aunque sabía que cualquier otra persona en su lugar ya estaría dentro del coche, con la calefacción encendida. Vamos a un lugar donde puedas dormir bajo techo esta noche, dijo, como quien toma una decisión que no admite réplica. María lo miró fijamente, intentando leer su intención, y por un instante en sus ojos claros brilló algo parecido a la esperanza, pero enseguida se apagó. No quiero molestar, murmuró, y él señaló al perro, no puede entrar a ningún sitio. Héctor guardó silencio un segundo, consciente de que esa frase encerraba mucho más que una simple preocupación por un animal. Entonces iremos a un lugar donde ambos estén seguros, sentenció, tendiéndole la mano. María dudó, pero finalmente se incorporó con movimientos lentos, como si aún no pudiera creer que alguien la estaba invitando a salir de la intemperie. El hotel no estaba lejos, pero el contraste con el callejón era tan brutal que parecía otro planeta. El vestíbulo brillaba bajo lámparas de cristal, y el aroma a café recién molido se mezclaba con el perfume discreto de las recepcionistas. María se encogió ligeramente al entrar, como si cada superficie impecable fuera un recordatorio de que no pertenecía allí. El perro, envuelto en una manta que Héctor había pedido prestada en la entrada, observaba todo con ojos grandes y cautelosos. Algunos huéspedes giraban la cabeza con curiosidad, otros con evidente desdén, pero ninguno se atrevió a decir nada frente al imponente traje oscuro y la presencia segura de Héctor. Él no se molestó en explicar nada, simplemente caminó hacia el ascensor, guiándolos con pasos firmes. En la habitación, el calor los envolvió de inmediato. María se quedó quieta en el umbral, sin atreverse a avanzar sobre la alfombra suave. Héctor se quitó el abrigo y lo dejó sobre el respaldo de una silla, observando cómo la niña acariciaba al perro con un cuidado casi reverente, asegurándose de que estuviera cómodo antes de pensar en sí misma. «Puedes darte una ducha caliente», dijo él, señalando el baño. «Hay toallas limpias y jabón». María lo miró como si acabara de ofrecerle algo imposible. Apretó el pañuelo rojo contra el pecho y, tras un breve silencio, asintió. Mientras ella desaparecía tras la puerta, Héctor se dejó caer en una de las butacas, sintiendo una extraña mezcla de cansancio y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en números ni en mercados, pensaba en una niña que, a pesar de no tener nada, todavía sabía dar. El vapor empezó a filtrarse desde el baño, trayendo consigo un aroma a jabón neutro que contrastaba con el aire frío que todavía parecía aferrarse a la ropa de María. Héctor se levantó y, casi sin pensarlo, abrió el minibar para sacar una botella de agua y un par de pequeños chocolates que dejó sobre la mesa de noche. Se sorprendió de ese gesto, no era algo que solía hacer ni siquiera para las pocas visitas que recibía en su apartamento. Cuando la puerta del baño se abrió, María apareció con el cabello húmedo, recogido de manera torpe, y una bata blanca que le quedaba enorme, arrastrando las mangas. Sus pies descalzos se hundían en la alfombra y sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo distinto, como si esa simple ducha hubiera borrado al menos una capa del peso que llevaba encima. «Gracias», murmuró, mirando el suelo. «No tienes que agradecer», respondió Héctor, señalando los chocolates. «Come algo antes de dormir». Ella se acercó con cautela, tomó uno y lo observó como si fuera un objeto frágil, luego lo partió en dos y, sin dudarlo, ofreció la mitad al perro, que ahora descansaba sobre una manta cerca de la cama. Héctor la miró en silencio, sintiendo que esa imagen se grababa en algún rincón de su memoria que creía inaccesible. Cuando María se acomodó en la cama, abrazando su muñeca de retazos, él se quedó sentado en la butaca, observándola, hasta que el ritmo lento de su respiración indicó que había caído dormida. Afuera, la ciudad seguía latiendo entre fiestas y luces, pero dentro de esa habitación todo era silencio y un calor inesperado que no provenía de la calefacción. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomizo, presagiando más frío. Héctor se despertó antes de que el despertador sonara, algo inusual en él cuando no tenía reuniones programadas. Durante unos minutos, permaneció sentado en el borde de la cama, mirando hacia la ventana sin realmente ver la ciudad.
El recuerdo de la noche anterior lo mantenía inquieto. No era solo la imagen de María dándole parte de su comida al perro, ni la forma en que se había acurrucado para dormir. Era la sensación de que, en algún punto de la noche, algo en su interior había cedido. Se levantó, se duchó y, al salir, encontró a María ya despierta, sentada en la alfombra, con el perro recostado sobre sus piernas. ¿Dormiste bien?, preguntó, intentando sonar casual. Ella asintió, acariciando distraídamente al animal. Sí, y él también. Héctor notó que no lo miraba directamente, como si todavía estuviera midiendo la permanencia de esa seguridad temporal. Decidió no presionarla. Vamos a desayunar abajo. Necesitas comida de verdad, no solo pan y chocolate. María lo siguió sin una palabra, pero en el ascensor, él vio por el reflejo cómo sus ojos se movían de un lado a otro, absorbiendo cada detalle del lugar. En el comedor, los camareros se apresuraron a atenderlos, y aunque ella parecía abrumada por el buffet, no dejó de apartar un trozo de pan para guardarlo en una servilleta. Héctor, al verla, no supo si sonreír o sentir un peso en el pecho, incluso en abundancia. Su primer instinto era reservar algo para cuando llegara la carencia. Después del desayuno, Héctor pidió a su chofer que los llevara a su oficina, no porque tuviera trabajo urgente, sino porque quería tener a María cerca mientras pensaba qué hacer. El trayecto atravesó avenidas congestionadas y barrios que iban cambiando de rostro, de fachadas impecables a edificios desgastados por el tiempo. María miraba por la ventana con una curiosidad silenciosa, como si intentara memorizar cada esquina, cada letrero, cada sombra de la ciudad. El perro, recostado en el asiento entre ambos, levantaba la cabeza de vez en cuando para seguir con la mirada el movimiento de la calle. En el edificio corporativo, las miradas curiosas no tardaron en aparecer. Ejecutivos con trajes caros se detenían. Un segundo al ver a Héctor entrar acompañado de una niña descalza dentro de unos zapatos que no eran de su talla, con un perro envuelto en una manta. En el ascensor privado, María se encogió un poco, notando la atención que atraían. No les hagas caso, dijo Héctor en voz baja. Ellos no entienden. En su oficina, con paredes de vidrio y vista panorámica, ella se quedó junto a la ventana, observando los rascacielos como si fueran montañas imposibles de escalar. Héctor, mientras fingía revisar unos documentos, la estudiaba, su postura, la forma en que tocaba el pañuelo rojo, la manera en que sus dedos jugaban con la tela como buscando fuerza en un recuerdo. Y en ese momento supo que no se trataba solo de ayudarla un par de días. Algo dentro de él exigía encontrar una forma de darle un lugar que pudiera llamar hogar. La decisión de ayudarla más allá de una noche ya estaba tomada en su mente, aunque aún no lo hubiera dicho en voz alta. Héctor pidió a su asistente que trajera algo de ropa y calzado para María, usando la excusa de que era para una sobrina de visita. Cuando la asistente regresó con las bolsas, María abrió los ojos como si estuviera frente a un tesoro desconocido. Sacó lentamente un suéter de lana color crema, unas zapatillas deportivas y un abrigo acolchado. No dijo nada al principio, pero sus dedos recorrían la tela con una delicadeza que revelaba que no estaba acostumbrada a recibir cosas nuevas. Son tuyas, aclaró Héctor, intentando restarle importancia para no incomodarla. Ella lo miró un segundo, como evaluando si hablaba en serio, y finalmente sonrió apenas, una curva tímida pero genuina en sus labios. Se cambió en el baño y, al salir, el contraste era impactante. La ropa limpia no borraba las huellas de su vida en la calle, pero sí dejaba ver con más nitidez que debajo de la suciedad y el desgaste había una niña como cualquier otra. El perro, que había permanecido tranquilo en una esquina, se levantó y movió la cola al verla, como si también notara la diferencia. Héctor sintió una satisfacción extraña, distinta a cerrar un gran negocio o ganar una inversión. Era una sensación cálida, frágil, que lo impulsaba a querer seguir protegiéndola. Al mediodía, Héctor decidió llevar a María a almorzar a un pequeño restaurante familiar en lugar de uno de sus habituales lugares de lujo. Quería que el ambiente fuera más cálido, menos intimidante para ella. El lugar olía a guiso casero y pan recién horneado, y las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de la Ciudad de México. María, sentada frente a él, observaba cada detalle mientras mantenía las manos sobre el regazo, como si temiera tocar algo. Cuando el mesero trajo un plato humeante de sopa y tortillas, ella lo miró con cautela, pero pronto empezó a comer con un hambre que no intentaba disimular. Entre cucharada y cucharada, Héctor le hizo preguntas suaves. ¿Dónde había vivido antes? Si tenía familiares, que recordaba de sus padres.
Las respuestas eran cortas, pero cada una dejaba ver un fragmento de su historia: la madre que siempre llevaba un pañuelo rojo al cuello, el padre que le enseñó a cantar canciones para no tener miedo de la oscuridad, y la noche en que la enfermedad se los llevó a ambos. Héctor escuchaba sin interrumpir, consciente de que esas palabras eran más valiosas que cualquier dato que pudiera obtener de un informe. Y en medio de esa conversación, algo en su interior se afianzó: no estaba frente a un acto de caridad temporal, estaba comenzando un compromiso que cambiaría su vida entera. Esa tarde, de regreso al hotel, Héctor recibió varias llamadas de sus socios y familiares. Las preguntas eran directas, casi acusatorias. ¿Qué haces con una niña de la calle? ¿Sabes el riesgo en el que te estás metiendo? Esto puede arruinar tu imagen pública. Héctor escuchaba en silencio, con la mirada fija en el ventanal del auto, viendo cómo las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Cada palabra que escuchaba le recordaba por qué había pasado años evitando vínculos emocionales: era más fácil vivir blindado que justificar lo que sentías. Pero esta vez, las críticas no parecían suficientes para hacerlo retroceder. Cuando colgó, notó que María lo observaba desde el asiento trasero, abrazando al perro como si temiera que se lo quitaran en cualquier momento. ¿Todo bien?, preguntó ella, con una voz tan baja que casi se perdía entre el ruido del tráfico. Héctor forzó una sonrisa y asintió. Sí, todo bien. Pero internamente sabía que el camino no sería sencillo: habría papeles, entrevistas, evaluaciones y, sobre todo, prejuicios que enfrentar. Aún así, al ver a la niña acurrucada junto al animal, pensó que ninguna dificultad sería más pesada que la soledad que había llevado consigo todos esos años. Esa noche, mientras María dormía en la cama del hotel con el perro a sus pies, Héctor permaneció despierto, sentado junto a la ventana. La ciudad brillaba allá afuera, indiferente a las pequeñas batallas que se libraban en silencio. Él repasaba mentalmente los pasos legales para obtener la custodia. Sabía que no sería rápido y que habría quienes intentarían impedirlo. La imagen de su hija volvió con fuerza, junto con aquella última conversación en la que ella le había dicho que quería una casa llena de risas y animales. Hasta ahora, ese sueño había quedado sepultado bajo capas de trabajo y dolor. Pero mirar a María dormida, abrazando su muñeca hecha de retazos, le hacía sentir que tal vez aún estaba a tiempo de cumplirlo. Al amanecer, Héctor tomó una decisión. Llamó a su abogado personal y le explicó la situación, dejando claro que no se trataba de un favor pasajero. Quiero hacer lo que sea necesario para que esta niña tenga un hogar conmigo, dijo, con una firmeza que no admitía réplica. El abogado le advirtió sobre los tiempos, las revisiones de bienestar social y la posibilidad de que María fuera enviada a un albergue mientras se resolvía el caso. Esa última idea le resultó insoportable. Colgó la llamada con el corazón acelerado y un plan en mente: no dejaría que la separaran de él, sin importar cuántas puertas tuviera que golpear o cuántos argumentos tuviera que enfrentar. Durante los días siguientes, Héctor y María desarrollaron una rutina improvisada. Por las mañanas, él la llevaba a desayunar a un café tranquilo, siempre eligiendo una mesa cerca de la ventana para que el perro pudiera esperar afuera y aún estar a la vista. Después, pasaban las tardes en parques o librerías, lugares donde ella podía explorar sin sentir el peso de las miradas críticas. Héctor descubrió que María tenía una curiosidad insaciable: preguntaba por todo, desde cómo funcionaban los semáforos hasta qué significaban las palabras extranjeras en los letreros de las tiendas. En cada respuesta, él encontraba una oportunidad para hablarle de un mundo que hasta entonces le había sido ajeno, pero sin borrar su esencia. Sin embargo, las tensiones externas no tardaron en aparecer. Una tarde, mientras regresaban al hotel, fueron interceptados por dos funcionarios del sistema de protección infantil. Llevaban carpetas con documentos y un tono seco en la voz: querían saber bajo qué condiciones estaba la niña y por qué no se encontraba en un albergue. María se aferró al brazo de Héctor, y él, sin perder la calma, explicó que el proceso de custodia estaba en marcha. Aunque los funcionarios no insistieron más en ese momento, dejaron claro que volverían. Esa noche, Héctor vio en los ojos de María un miedo que no era nuevo para ella, un miedo que decía que, en cualquier momento, todo lo bueno podía desaparecer. Fue en ese instante cuando él decidió que no solo iba a pelear por su custodia, sino también por la seguridad del perro, como parte inseparable de su nuevo hogar. Una semana después, cuando parecía que todo se estabilizaba, María desapareció. Héctor había salido a una reunión breve y, al regresar al hotel, encontró la habitación vacía. El perro seguía allí, inquieto, moviéndose de un lado a otro, pero no había rastro de ella.
El pánico lo golpeó de inmediato, no era el miedo a lo que dirían los demás, sino a volver a sentir la pérdida irreversible que lo había marcado años atrás. Revisó las cámaras del vestíbulo y la vio salir sola, con el pañuelo rojo atado al cuello y una bolsa pequeña al hombro. No había duda, se había marchado por voluntad propia, condujo durante horas por las calles de la ciudad, deteniéndose en parques, mercados y callejones. Al caer la noche, llegó a un albergue superpoblado en las afueras, siguiendo la pista que le dio un vendedor ambulante. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y olor a comida rancia. Entre literas oxidadas y mantas viejas, la encontró, sentada en el suelo, con el perro en brazos, cubriéndolo con su propio abrigo. No quería molestar tu vida, susurró ella, evitando mirarlo. Ya tienes bastante. Héctor se arrodilló frente a ella, ignorando la suciedad del piso, y le sostuvo el rostro con ambas manos. Ya perdí a una hija una vez, y no voy a perderte a ti también, dijo con voz quebrada. En ese instante, supo que esa promesa sería el centro de todo lo que viniera después. Los ojos de María se llenaron de lágrimas antes de que pudiera responder, y en un movimiento impulsivo se lanzó a sus brazos. Héctor la sostuvo con fuerza, sintiendo cómo la tensión de días se disolvía en ese abrazo. No había discursos largos ni explicaciones innecesarias, el contacto bastaba para dejar claro que ninguno de los dos estaba dispuesto a soltarse. El perro, como si entendiera la magnitud del momento, se acomodó junto a ellos, apoyando la cabeza sobre la pierna de María. Alrededor, el bullicio del albergue continuaba, pero para los tres el mundo se había reducido a ese pequeño círculo de calor humano. Cuando finalmente se separaron, Héctor tomó su mano y dijo, vamos a casa. Y esta vez, no habrá vuelta atrás. María lo miró, dudando un segundo, como si temiera que las palabras se desvanecieran al salir del albergue, pero la firmeza en su voz le dio la seguridad que necesitaba. Salieron juntos, atravesando la noche fría, y al subir al auto, ella se recostó contra su hombro, aferrada a su muñeca de retazos. Héctor, mientras acariciaba suavemente su cabello, sintió que, por primera vez en muchos años, estaba conduciendo hacia algo que no se medía en logros ni ganancias, sino en la promesa de un futuro compartido. Los días posteriores fueron una mezcla de trámites y pequeños momentos que, sin darse cuenta, comenzaron a tejer una nueva rutina. Héctor contrató a un abogado especializado en casos de adopción y destinó una parte de su oficina para recibir a trabajadores sociales, mostrando que María y el perro vivían en un ambiente seguro. Mientras tanto, en casa, las noches se llenaban de conversaciones sencillas, ella contándole historias de los lugares donde había dormido para protegerse del frío, él revelando fragmentos de su vida antes de que la soledad lo cubriera todo. Descubrió que María tenía una memoria prodigiosa para las canciones que su madre le cantaba, y más de una vez lo sorprendió tarareando mientras dibujaba en una libreta que él le había comprado. La oposición externa no desapareció. Algunos socios seguían insistiendo en que estaba poniendo en riesgo su imagen, y que ese tipo de decisiones emocionales no eran propias de un hombre de su posición. Pero esas voces comenzaban a sonar lejanas. Cada vez que veía a María correr por el jardín con el perro, o concentrada en leer un cuento que él le narraba por las noches, comprendía que estaba construyendo algo que ni la aprobación pública ni los balances financieros podían igualar. El proceso legal avanzaba, y con cada documento firmado, Héctor sentía que no solo estaba asegurando el futuro de la niña, sino también recuperando su propia capacidad de sentir y de pertenecer a alguien. El invierno comenzó a ceder y, con la llegada de la primavera, las visitas de los trabajadores sociales se hicieron más frecuentes. Querían comprobar que María asistía a la escuela, que tenía un espacio propio y que su salud mejoraba. Héctor había previsto cada detalle, un cuarto pintado en tonos suaves, una cama nueva con colcha bordada y un pequeño estante donde María colocaba su muñeca de retazos y el pañuelo rojo como si fueran reliquias. El perro, que ahora lucía un pelaje más limpio y brillante, se había convertido en su sombra, acompañándola en cada rincón de la casa. Una tarde, después de la última evaluación oficial, el abogado llamó para dar la noticia. El juez había aprobado la custodia plena. Héctor, que llevaba semanas conteniendo la tensión, sintió como sus hombros se relajaban de golpe. María estaba sentada en el sofá, haciendo dibujos, cuando él le comunicó la noticia. Al principio no reaccionó, como si las palabras necesitaran unos segundos para asentarse. Luego, dejó el lápiz, se levantó y lo abrazó con fuerza, murmurando un «de verdad», que le rompió la voz. Héctor asintió,
y en ese instante supo que no había promesa más importante que la que acababa de cumplir. Con la custodia asegurada, Héctor quiso celebrar de una forma que no fuera solo un gesto material. Recordó un terreno abandonado que había comprado años atrás en las afueras de la ciudad, sin un propósito claro. Ahora lo veía con otros ojos, podía convertirse en algo útil, en un lugar que representara el cambio que María había traído a su vida. Juntos comenzaron a visitarlo los fines de semana, imaginando que podrían construir allí. María, con una energía que contagiaba, dibujaba en un cuaderno sus ideas, áreas de juego para niños, un refugio para animales, un huerto donde cultivar verduras para repartir entre quienes lo necesitaran. Héctor contrató arquitectos y voluntarios, pero se aseguró de que María estuviera involucrada en cada decisión. Ella elegía los colores, revisaba dónde plantarían los árboles y hasta propuso un mural que contara la historia del lugar. Poco a poco, el terreno vacío se transformó en un centro comunitario que combinaba risas infantiles con ladridos y maullidos. El día de la inauguración, los vecinos llegaron con curiosidad y se quedaron conmovidos al ver que aquel hombre de traje, conocido por su frialdad en los negocios, estaba allí sirviendo comida y escuchando historias de quienes nunca habían sido escuchados. En el centro del patio, María jugaba con un grupo de niños, y de vez en cuando lo buscaba con la mirada para asegurarse de que él también estuviera sonriendo. Con el paso de los meses, el centro comunitario se convirtió en un punto de referencia para la comunidad. No solo ofrecía comida y refugio, sino también clases, atención veterinaria gratuita y actividades culturales. María, que antes evitaba el contacto con extraños, comenzó a liderar pequeños grupos de niños, enseñándoles a cuidar de los animales y a compartir lo que tenían. El perro, ahora completamente recuperado, se paseaba libremente por las instalaciones, recibiendo caricias de todos y recordando a los visitantes que ese lugar también era suyo. Héctor, por su parte, había reducido considerablemente sus horas en la oficina. Sus socios, que al principio se habían mostrado escépticos, empezaban a notar un cambio en él. Su tono de voz era más cálido, su mirada más presente. Incluso sus negociaciones parecían más humanas, menos frías. Una tarde, mientras barría junto a un voluntario después de una jornada intensa, alguien le preguntó por qué un hombre como él dedicaba tanto tiempo a un proyecto así. Héctor miró hacia el mural donde aparecía pintada una niña con un pañuelo rojo y un perro a su lado, y respondió simplemente: porque este lugar me salvó tanto como a ellos. La noticia del centro comunitario comenzó a circular en medios locales, atrayendo a periodistas y donadores. Algunos venían por curiosidad, otros para ofrecer apoyo económico o voluntario. Sin embargo, lo que más sorprendía a Héctor era la cantidad de personas que llegaban solo para conocer a María. Ella, con su pañuelo rojo al cuello, se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Respondía con sonrisas tímidas, pero siempre insistía en que el verdadero protagonista era el trabajo en equipo, no ella sola. Un día, mientras caminaban por el patio principal, María se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban con el perro y dijo: ¿te das cuenta? Antes, yo dormía en un callejón. Ahora, ellos tienen un lugar donde reírse y comer, y nosotros tenemos una familia más grande de lo que imaginamos. Héctor la miró, sintiendo un orgullo que no necesitaba palabras. En ese instante comprendió que lo que habían construido iba mucho más allá de un refugio físico, era un espacio donde la bondad no era una excepción, sino la norma. Y en ese ambiente, ambos habían encontrado algo que creían perdido para siempre: un hogar. El primer aniversario del centro comunitario llegó acompañado de una celebración que reunió a todo el barrio. Había mesas llenas de comida preparada por voluntarios, música en vivo y niños corriendo entre los puestos de juegos. María, con un vestido sencillo y el pañuelo rojo perfectamente doblado, fue la encargada de cortar la cinta de inauguración de una nueva ala del refugio dedicada exclusivamente a animales heridos. Cuando el aplauso resonó, ella buscó a Héctor en la multitud y le hizo una señal para que se acercara. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Él subió al pequeño escenario improvisado y, con el micrófono en mano, agradeció a todos por confiar en un proyecto que había nacido de un acto de generosidad en medio del frío. Sin embargo, antes de terminar, miró a María y dijo: todo lo que ven aquí empezó porque una niña decidió compartir lo poco que tenía con alguien más necesitado que ella. Ese día me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que das. La gente respondió con un aplauso prolongado, pero Héctor apenas lo escuchaba, su atención estaba en la sonrisa de María,
Una sonrisa que le confirmaba que habían llegado juntos a un lugar del que ya no tendrían que huir. Esa noche, cuando la celebración terminó y el silencio volvió a reinar en el centro comunitario, Héctor y María se sentaron en un banco. Del patio, bajo un cielo despejado salpicado de estrellas. El perro dormía a sus pies, exhausto después de correr todo el día con los niños. María apoyó la cabeza en el hombro de Héctor y, después de unos segundos de silencio, dijo, «Gracias. Por no rendirte conmigo». Héctor sonrió, sintiendo un calor profundo que nada tenía que ver con la temperatura de la noche. «Fue al revés», respondió, «tú me salvaste a mí». Permanecieron así durante largo rato, sin necesidad de hablar más, sabiendo que ese momento resumía todo lo que habían vivido, pérdidas, miedos, desafíos y, finalmente, la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. En ese instante, Héctor comprendió que su vida ya no giraba en torno a balances o reuniones, sino a algo mucho más valioso, la construcción de un hogar donde siempre habría un lugar para quien lo necesitara. María, con los ojos entrecerrados, parecía dormitar, pero una leve sonrisa delataba que había escuchado cada palabra. Afuera, la ciudad seguía su curso habitual, pero para ellos el mundo se reducía a ese pequeño banco, el perro fiel y la promesa silenciosa de un futuro compartido. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.